Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo están? Dichosa Sofía Esmeralda, aquí está en una foto en la playa. Nos estaba escuchando desde la playa, Sofía. No, Liz, ahí quisiera estar. Sí, ¿verdad? Con estos calores que hay, dan ganas de irse a refrescar a un lugar de esos. Pues bueno, mucho gusto de saludarlos. Para hoy teníamos dos tareas, teníamos esta semana, ¿verdad? Les dejé para leer dos capítulos. Em, Se me fue ahorita no me recuerdo ahorita cuáles eran. Voy a revisar. O alguien de ustedes me puede ayudar a ver cuáles eran. Teníamos el resumen del capítulo 22 y el capítulo 23, si no estoy mal. ¿Sí es así? No, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, hace unos momentitos yo estaba viendo el portal y no tenemos nada más. Solo nos dejó un cuadro sinóptico del capítulo 24 y de ahí un ensayo. Pero eso, según yo, no tiene nada que ver con los capítulos que dejó, porque es el crecimiento económico que ha tenido el país que abarcamos hace como 2 semanas, Ajá. cuando estábamos hablando del PIB y todo eso, y es todo. Ya, bueno, gracias. Sí, tenemos el cuadro sinóptico del capítulo 24, ¿sí es cierto? El licenciado había buen resumen, Nick, pero del 23. Ajá, sí. Sí, ese sí quedó asignado, ¿verdad? Y una presentación de PowerPoint del 26, pero ese creo que sí no lo he asignado. No, licenciado. Pero ese resumen fue el de la semana, lo entregamos, había que entregarlo la semana pasada. Ajá, resumen del capítulo 23. Sí, es que les dejé dos asignados para la semana pasada y creo que uno para esta semana. Es que no tengo ahorita cómo acceder al portal. Por eso les estaba preguntando. Entonces, em, les quiero pedir, vamos a ver. Es el capítulo 23 y 24, entonces los que trabajamos, ¿verdad? Bueno, miren, hay algunos alumnos que no se han ganado sus 5 puntos de presentación en clase. Les voy a decir quiénes. Está Natalia, Salomé, Heidi Yulisa, está Grecia. Yo creo que ella ya no está en la clase, ¿verdad? María de los Ángeles, Giancarlo, Anderson, José Guillermo, Ricardo Adalberto. Ricardo sí ha estado asistiendo a clases. Em, Sergio Roberto, Ruth Noemí, Ana Florinda, César Gabriel, Cindy Carolina también ha estado en las clases. Leslie Beatriz, Cindy Amanda también ha estado en las clases. Luis Fernando Pineda creo que también ha estado. Cindy Lucrecia también ha estado. María José Aragón. Edgar Lima, Edgar Arana Lima. Julio César Estrada. Rosemary Dayan. Rosemary Dayan creo que se pronuncia. Y Juan Luis Otto René Valdés y Álvaro Yucuté. Son los que no han presentado, que no se han ganado sus puntos. Sí, Yo ya había presentado el fin de semana pasado. Adicional a eso, cuando en la primera vez que se hizo presentación, también fui yo la que presenté. pero vamos a ver.
Es que estaba viendo la lista. ¿Quién me está hablando? Disculpen. Igual yo ya Las participé. iglesias. Perdonen, ¿quién me habló primero? Creo que fue María de los Ángeles. Correcto. ¿Cuál es su apellido? Iglesias Quevedo. Sí, yo no le tengo anotado aquí sus puntos. Sí, pero yo presenté la semana pasada y como le digo, la primera vez que se hizo presentación, yo también presenté. Bueno, le voy a poner sus puntos. Licenciado, perdone que de nuestro grupo, donde está María de los Ángeles, todos ya participamos, pero como usted estaba haciendo un tipo de votación, entonces me imagino que por eso es que no aparecemos con puntos, pero en nuestro grupo de los delfines ya todos participamos. ¿Qué presentaron, Giovanni? No recuerdo exactamente qué tema fue por cada uno, pero sí todos ya participamos. Incluso creo que 2 de las personas de nosotros, creo que de los integrantes ya presentaron 2 veces. De los delfines, dicen. Correcto. Grecia Margarita ya nos siguió, creo yo, ¿verdad? No, No, no ella sé ya si. no. No, ella sí no. Ella Y ya se retiró falta ahorita. Giancarlo tampoco. Giancarlo tampoco No, él tampoco. lo he visto yo en la clase. Entonces, de ahí, Somos los 4 demás sí personas. tienen sus puntos. Es Ajá, sí. Alex Ucel. Licenciado, Sí, ya tienen sus puntos, Giovanni. Gracias. licenciado, le saluda Ruth Noemí Timón. Perdone, fíjese que yo también ya participé en 2 ocasiones, cuando fue lo de los resúmenes de la elasticidad y también el otro día que hablamos sobre ¿De qué grupo es? de las hormigas. También sobre el tema de cómo fue esto, del PIB de algunos países. Ajá, sí, me recuerdo. Bueno, ya le puse sus puntos. Hola, Gracias. licenciado, buenas tardes. Yo soy Buenas Leslie tardes. Ovalle. Ajá. Yo también ya presenté, fue cuando nos tocó elegir un país y hablar sobre lo que ¿De exportaban. qué grupo, Leslie? El grupo de los tigres. Usted es una tigresa. Exacto. Leslie Beatriz Valle o Valle. Sí, Ah, bueno. gracias. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que yo también ya pasé, Ricardo David. ¿Y en qué ocasión? Creo que fue lo de la elasticidad, fíjese. No me recuerdo muy bien, pero sí creo que eso fue. Ustedes me estaban diciendo porque dijeron su nombre y que ya participaron. No, por ¿Qué eso. grupo Por eso es, Ricardo? de los Fénix. Ricardo. Gabet. Buenas Bueno, tardes, puse sus licenciado. puntos, sí. Gracias, Fíjense que licenciado. hoy me tienen sorprendido ustedes. Lick, Vamos a ver. disculpe, fíjese que yo también ya presenté, fue cuando presentamos las conclusiones de los compañeros Ajá. ¿De qué grupo es, Cindy? de Leones. Vamos a ver. Licenciado, perdone, fíjese que yo también soy del grupo de los leones y yo Ajá. pasé cuando pusimos sobre un país y fíjese que en nuestro grupo ya todos pasamos, Es que pero como también no me ponen la cámara ustedes a veces, entonces no sé quiénes son. Vamos a ver, Ana Florinda. Ujú. Bueno, le puse sus puntos. Ajá. Bueno, ya están todos. Entonces solo quedan pendientes de Licenciado, pasar. disculpe, fíjese que yo igual ya pasé, fue una vez en donde usted nos dijo que le enviáramos nuestro nombre por WhatsApp, pero esa vez usted no estaba agregado al grupo. Luego lo Ajá. agregaron y ¿De qué grupo enviamos el es, nombre, Cindy? que fue, las Águilas. Buenas tardes, licenciado. Sí, Yulisa ella sí pasó. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo, dijo. La está defendiendo. Sí. Compañero. Usted va a ser su abogado defensor. Con nosotros todavía falta que pase Natalia, ella sí estoy yo consciente y ella también. ¿De qué grupo es? Es Águila también. De las Águilas, bueno. Natalia Bolaños. ¿Y ella está hoy en la clase? Pues hace un ratito dijo que sí, voy a preguntar. Falta Natalia, falta Sergio Roberto Liquidano, falta César Gabriel López, Cindy Amanda, Luis Fernando Pineda, Cindy Ucute. Yo también ya pasé, viera. ¿Quién me habla? Cindy Yucutey.
Fue la ¿Qué primera vez. expuso usted? ¿Qué expuso Ah, usted, Cindy? sobre cuando hicimos una presentación del capítulo 1 y 2. Sí pasé, fue cuando mi grupo no pasó, y fue cuando le expliqué que mi señora Bueno, estaba un poco débil y le expliqué sobre el tema. bueno, está bien, Cindy, gracias. Pues vamos a ver entonces. Nos falta Cindy Capir, Luis Fernando Pineda, María José Díaz, Aragón Díaz, Edgar Raúl Arana, que yo creo que no sé si se inscribieron, al fin yo los tenía aquí marcados como preliminares. Julio César Estrada, Rosemary Dayan, Diego Pero José el Mendoza, licenciado Edgar Diego Raúl Men y Rosemary Dayan no están en esta sección. sí, ¿verdad? Ajá. Los voy a eliminar de una vez de aquí porque casi todo el semestre me la pasé incluyéndolos ahí por si se regresaban. Otto René Valdés Agiatás tampoco, ¿verdad? No voy a eliminar. Solo Álvaro Yucuté sí se quedó de los que se inscribieron ya de último. Sí, licenciado. Y Muy se quedó presente. como en su calidad de pantera, ¿verdad, Álvaro? Ah, sí, licenciado. Pero Va, nunca me entonces, agregaron en el grupo. bueno, entonces, miren, los que están pendientes ahí, que están conscientes de que están pendientes, nos pueden exponer algunos su cuadro sinóptico. Mire, hoy me sorprendieron ustedes porque otros días ni el saludo me quieren contestar. Y hoy sí participaron, ya vieron. ¿Cómo me tratan? Hoy voy a ir yo a la Procuraduría de los Derechos Humanos de los catedráticos universitarios a poner mi queja. ¿Quién quiere exponer? Álvaro hizo su cuadro sinóptico. Ahorita se está uniendo Natalia. Y vas a poner en un ratito y solo va a entrar. Ajá, bueno. ¿Quién más? Volvemos a repasar los que no tienen. Está Natalia, Grecia, Margarita, pero yo ya no me recuerdo de haberla oído. Giancarlo también creo que ya no sé si siguió él. Grecia ya se salió del curso. Ella no va a seguir, ya no siguió. Ya. Giancarlo no sé si siguió él en la clase. Anderson Daniel, José Guillermo Espina, Sergio Roberto Navas, César Gabriel López, Cindy Amanda Capir, Luis Fernando Pineda, él sí sigue, creo, en la clase. María José Aragón y Julio César Estrada. Bueno, y Álvaro, pero Álvaro le estaba diciendo que si quería pasar de una vez para que acumulen sus puntos. Si no, después al final del curso me piden puntos y yo ya no les puedo agregar. No sé si ya estará Natalia. Licenciado, ya que usted puede mandar el link de esta clase al WhatsApp, es que no puede entrar, dice. Así, vamos a ver. El grupo se llama, ¿cómo se llama de esta introducción? Ya copié el link en Yoli. Ah, bueno, ahorita lo estaba cabal yo poniendo. Muy bien, gracias. Mire, disculpe, y esos puntos todavía no están reflejados en las notas. No, no están puestos todavía. Ah, ok, gracias. Ajá, sí, es que como yo espero a que se complete el listado, ¿verdad? Para poderlos ingresar.
¿Y alguien que haya hecho la lectura? ¿Alguien que haya hecho el trabajo? El cuadro sinóptico era del capítulo 24 y el resumen era del capítulo 23, ¿verdad? Y teníamos una presentación en PowerPoint del capítulo 26, pero esa no me recuerdo si ya se las puse en el portal. Yo creo que eso todavía no. ¿Qué presentación es la que usted solicita, licenciado? Perdón. Es el cuadro sinóptico del capítulo 24. O el resumen del capítulo 23, que ese sí ya les quedó asignado, recuerdo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes Natalia, la estábamos esperando. Sí, disculpe, es que salí a almorzar, pero estaba escuchando que se puede exponer el capítulo 23. Sí, Entonces voy a exponer eso, solo voy a pedirle muy favor a bien. un compañero que presente. Ahorita voy a exponer. Bueno. Quedamos también en que para hoy iban a averiguar más datos de los países que les quedaron asignados, ¿verdad? A cada quien. ¿Se recuerdan? El sábado pasado vimos el producto, el ingreso per cápita o el PIB per cápita para algunos países. Me recuerdo que vimos el de Costa Rica, vimos el de Guatemala, hicimos algunas comparaciones. Vimos que el PIB de Costa Rica es mucho más elevado que el de Guatemala, como 5 veces, ¿se recuerdan? O tal vez no 5 veces, era menos, ¿verdad? Sí me acuerdo de la comparación, pero no de la tarea. No me recuerdo quién fue el que comentó, no sé si fue Álvaro, quien comentó la diferencia, ¿verdad? Entre el PIB de Costa Rica y el de Guatemala, el per cápita. Bueno, ahora sí voy a exponer. Bueno, yo coloqué que era lo del PIB. Coloqué algunas definiciones, que el PIB mide el ingreso total de todas las personas en la economía y el gasto total en los productos de la economía, tales como los bienes y servicios, y mide el flujo del dinero. En el libro teníamos la definición de que el Producto Interno Bruto es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Entonces, pues como decía en el libro, surgen muchos aspectos sutiles cuando se calcula el PIB de una economía, por lo cual se consideraba cada frase de esa definición. Entonces tenemos lo que es el valor de mercado, que decía que era el PIB, suma muchos tipos de productos en una sola medida de valor de la actividad económica, utiliza los precios del mercado, la cantidad que las personas están dispuestas a pagar. Luego teníamos la frase de todos, que abarca todos los artículos producidos en la economía y vendidos legalmente en los mercados. El PIB excluye los artículos producidos y vendidos ilegalmente y los productos del propio hogar. Luego estaban los bienes y servicios, que incluye los bienes tangibles e intangibles. Luego estaban los finales, que eran los bienes finales y los no intermedios. Luego está la palabra producidos, que incluye los bienes y servicios actualmente producidos. Luego está la frase dentro de un país, que mide el valor de la producción dentro de los confines geográficos de un país. Y por último, en un periodo determinado, que es el intervalo, que es usualmente un año o un trimestre, ¿verdad?
Luego estaban los componentes del PIB, que era una fórmula. Entonces, cada letra pues tenía su significado, que la C era de consumo, eran los gastos de los hogares en bienes y servicios. Estaba la I, que era de inversión, que era la compra de bienes y servicios que serán usados en el futuro para producir más bienes y servicios. Luego estaba la G, que eran las compras de gobierno, que eran los gastos en bienes y servicios de estamentos públicos. Y por último estaba la XN, que eran las exportaciones netas. Y las exportaciones netas, que son iguales a las compras hechas por extranjeros de bienes producidos internamente, y las compras domésticas de bienes extranjeros, que son las importaciones. Por último, bueno, estaba el PIB real y nominal, el deflector del PIB. Estaba la definición del PIB nominal, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país a precios corrientes en el año corriente en que los bienes son producidos. Luego estaba el PIB real, que en situaciones de inflación aumentan los precios sin incrementar mucho la producción, puede aumentar el PIB. Y que el PIB es el real. El PIB real es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país a precios constantes. Luego estaba el deflector del PIB, que reflexiona los precios de los bienes y servicios. Ahí nos daban la fórmula, que era el PIB nominal dividido el PIB real por 100. Y luego estaba la tasa de inflación, que también nos daban la fórmula, que era el deflactor del PIB en el año 2 menos el deflactor del PIB en el año 1, dividido el deflactor del PIB en el año 1, y todo eso se multiplicaba por 100. Y por último estaban las falencias del PIB, que pues decía que no medía perfectamente el bienestar de las personas, excluía el valor de casi toda la actividad económica que tiene lugar fuera de los mercados, excluye la cantidad del medio ambiente y no dice nada sobre la distribución del ingreso. Y eso sería todo. Muy bien, Natalia, gracias. Ahí sí que solo nos leyó los titulares, ¿verdad? Como dicen en un programa de radio que yo escucho. ¿Nos puede explicar qué es el deflactor? ¿Por qué hay que usar un deflactor? Se llama deflactor implícito para el cálculo del PIB real. ¿Nos puede decir qué es y por qué hay que usarlo? ¿Qué es? ¿Quiere poner su cámara, Natalia, un ratito? Sí. Sí, por favor, así los ubico yo a ustedes. Por lo menos los veo alguna vez. Si algún día me los encuentro en la calle, aunque soy muy corto de memoria, pero ya los puedo ubicar de que ustedes fueron alumnos en este curso. ¿Cómo se llama la aplicación que se usa para ver que la gente no es un robot? El CAPTCHA, que nos pide que marquemos ahí que no es un robot. Gracias, Natalia. Oye, pues sí, ¿se recuerda por qué se usa el deflactor? Sí, decía que servía para calcular el promedio de los precios de los bienes y servicios. Ajá, digamos, porque el PIB, digamos, se mide el valor de la producción, ¿verdad? Pero para medir ese valor, lo que tenemos a mano, digamos, son los precios actuales, ¿verdad? Entonces uno calcula, digamos, cuántas gaseosas se produjeron en Guatemala en el año y se calcula por el precio actual de las gaseosas. Pero como el precio seguramente no es el mismo que hace 2 años, que hace 3 años, ¿verdad? Y entonces para calcular si ese valor realmente es mayor que el que se produjo hace 5 años, entonces calculamos el valor del PIB de ahorita, solo que con los precios de hace 5 años, ¿verdad? Para poder hacer la comparación. Porque no podemos comparar precios de hace 5 años con los de ahorita, porque obviamente van a salir más elevados los de ahorita. Entonces, para eso se usa ese deflactor implícito, que es el indicador global de cuánto subieron los precios en la economía durante este periodo. Ahí en lo que usted nos enseñó, en la fórmula para calcularlo, mencionaba que se divide el PIB nominal dentro del PIB real.
¿verdad? Y ahí sale el deflactor. Y además decía para el cálculo de la inflación que se restaba el deflactor de un año con el del otro año, ¿verdad? Y ahí salía la inflación, ¿verdad? Entonces, y usted mencionó también una cosa importante al final, que el PIB no refleja el daño ambiental. ¿Qué cree usted de eso? ¿El PIB no qué, perdón? No refleja el daño ambiental. No refleja la contaminación. Sí, eso mencionaba en el libro. Yo creo que es bastante cierto, ¿verdad? Porque, pues es que no sé. O sea, no es como que influye mucho, ¿verdad? En lo del medio ambiente, el PIB, considero yo. ¿En dónde vive usted, Natalia? Yo vivo en la Antigua. En Antigua. Y en la Antigua hay ríos. Está el río Pensativo, ¿verdad? Sí. Y el Pensativo se ha contaminado. Sí, Sí, ¿y de qué se ha contaminado? de desechos. Bueno, por la población, pero de algunas fábricas. No. Hay algunos de ustedes que viven en las costas sur. En la costa sur hay contaminación. El río Michatoya creo yo que es el que alimenta el lago de Amatitlán. Si ustedes miran el río Michatoya, a veces sale de colores anaranjado, amarillo, imagínense el grado de contaminación, pero ¿por qué? Es por la producción que hacen las fábricas que están por ahí. ¿Han visto en la carretera de Guatemala hacia Palín? Por ahí por la altura del lago hay muchas fábricas. Entonces ellos contaminan el río, ¿verdad? Contaminan los ríos, pero nosotros al medir el PIB solo medimos el valor de lo que producen esas fábricas, pero no medimos el costo que tendría la recuperación de ese río, ¿verdad? Entonces hay, digamos, unas cuentas económicas, unas formas de medir el PIB en el que ya le incluyen eso, ese costo que representa esa recuperación de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, digamos, el PIB no incluye esa contaminación, ni tampoco incluye la distribución del ingreso dentro de la población, como mencionábamos el sábado pasado, ¿verdad? En Guatemala es uno de los países donde más se concentra el, el ingreso de la población en unas cuantas, en una porción muy pequeña de la población, ¿verdad? Bueno, gracias Natalia, la dejamos ya estar tranquila. Veo que está como en un colegio. Usted qué bonito está la decoración. Son como árboles, flores, ¿verdad? Es como un bosque parecieran bugambilias por el color. Muchas gracias. Gracias. Pase buena tarde, gracias. Bueno, ese fue el capítulo 23. Natalia, disculpe. Sí, fue el capítulo 23. El 23, bueno, y lo otro que tenemos era del 24. ¿Quién nos quiere platicar del capítulo 24? O solo uno, aunque ya haya pasado. Aunque ya haya pasado, no todo lo tenemos que hacer aquí por los puntos que hay pendientes. Nadie quiere exponer el capítulo 24, su cuadro sinóptico. No sé si Álvaro hizo la tarea, Álvaro. ¿O no me está escuchando, Álvaro? Bien, licenciado, solo que tuve un pequeño inconveniente. Ajá. O sea, no revisé el portal, según yo que el cuadro sináptico era del capítulo 23 y lo hice del capítulo 23. No me di cuenta cuando ya Bueno. subí la Y del tarea. capítulo 24 no hizo nada. No, todavía no lo he hecho. Y nos quiere exponer el cuadro sinóptico que hizo. Sí, está bien, Nos lo licenciado. puede compartir. Así Va, sí también está le bien. apunto sus puntos. Va, de acuerdo, licenciado. Y ahí nos pone su cámara también un rato, Álvaro, por favor. De acuerdo, licenciado. Para que miremos que no es un robot el que me está hablando ahorita. Que no es Robocop. O el Transformer.
¿Cómo se llama John Belby? ¿Cómo se llama el Transformer? Bumblebee. Bumblebee, que no es Bumblebee, ¿verdad? Que no se va a convertir y nos va a destrozar nuestras computadoras a todos los que estamos conectados en este momento. Bueno, ahí licenciado, no sé si ve la Sí se presentación. mira. Sí se mira. Bueno, la medición del ingreso de una nación, lo podemos ver el PIB, Producto Interno Bruto, dice que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país y un periodo determinado. Los componentes, que ya la compañera también lo explicó, la fórmula que es Y igual a C más I más G más XN, que es el consumo, inversión, compra de gobierno y exportación. El consumo es el ingreso de los hogares en bienes y servicios con exposición de las compras y viviendas nuevas. Y en la inversión podemos ver que es la compra de bienes que se utiliza para producir más bienes y servicios. La compra de gobierno es el gasto en bienes y servicios de gobiernos locales y estatales. En la exportación, las exportaciones netas podemos ver que es la demanda neta de los extranjeros no residentes por bienes y servicios que se producen en el país. También podemos ver el PIB real y el PBI nominal. El PBI real es la producción de bienes y servicios a precios constantes. Y el PIB nominal es la producción de bienes y servicios de precios actuales. Y estas dos se miden con el deflactor del PIB. ¿Y cómo podemos calcular el nivel actual de los precios en relación con el nivel de precios en el año base? Tenemos esta fórmula. Ahí podemos ver la fórmula, que es el deflactor del PIB, el PIB nominal dividido PIB real por 100. Y también acá dice que el PIB mide el ingreso de todas las personas en la economía, mide el gasto total de los bienes y servicios producidos en la economía, siendo en la economía como todo el ingreso debe ser igual que el gasto, donde intervienen comprador y vendedor, que eso refleja el flujo circular. Y le puse este pequeño ejemplo, lo que ya nos explicaba la vez pasada en la clase, que tenemos este flujo circular. Solamente Elic. Bueno, muy bien, Álvaro. Está muy bonito su cuadro, fíjese. Porque Sí, tiene ya. bastante de las definiciones principales. Sí, traté la manera de enfocarme en lo más importante, Elic. Muy bien. Solo su foto no nos quiso enseñar su cámara. Es que no mucho funciona mi cámara, Elic. Sí, ¿verdad? Ese es el viejo truco. Bien, disculpa, Elic. Ese es el viejo truco, pero ese es el que usan más las compañeras, ¿verdad? Bueno, gracias. Miren, entonces vamos a seguir viendo el tema del PIB. Ya la semana pasada estábamos viendo, ya vimos parte de esta presentación, pero la vamos a terminar de ver.
Ya vimos las definiciones del PIB, pero en sí el tema de hoy es el flujo del PIB como ingreso y como gasto. Entonces, yo les he mencionado que el PIB se puede medir desde 3 puntos de vista. Uno es por el valor de la producción. Entonces, digamos, el valor, el origen de la producción. El origen de la producción quiere decir si se origina en el sector primario, el secundario o el terciario. El sector primario es todas aquellas actividades que extraen recursos de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, el maíz, el frijol, ¿verdad? Son actividades extractivas, ¿verdad? Es el sector primario. La agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. Esas son las actividades del sector primario. Entonces, ese sector dividido en esas actividades se mide la actividad económica o el producto de la actividad económica de cada una de esas actividades. Y entonces, así se integra el PIB desde el punto de vista del origen de la producción de las actividades económicas del sector primario, las del sector secundario y las del sector terciario. El sector secundario es la industria manufacturera. Son aquellos procesos o aquellas actividades económicas que llevan procesos de transformación. Y ahí están las industrias manufactureras que usan mucho de las materias primas que les da el sector primario, ¿verdad? La madera, las pieles, los granos, los vegetales, ¿verdad? Ese es el sector secundario. Ahí se incluye la minería también en el sector secundario porque eso lleva ciertos procesos industriales. Y luego está el sector terciario, que es el sector de los servicios. Los servicios se entiende como la prestación de un trabajo, pero que con el que no se entrega un producto en sí, sino que es una actividad que se hace de una persona a favor de otra persona, ¿verdad? Un corte de cabello, una clase como las que les estoy dando yo ahorita a ustedes es un servicio, ¿verdad? Trabajar en un call center, digamos, la atención desde un call center a una persona es un servicio, ¿verdad? No hay una entrega eh, de un producto o un bien tangible, ¿verdad? Sino que son servicios, son bienes intangibles los que se dan a través de los servicios. La venta, por ejemplo, las ventas son un servicio, ¿verdad? Entonces, ese sector terciario incluye las ventas o el comercio y el resto de servicios, ¿verdad? Entonces, ese es el PIB por el origen de la producción. Se mide cuánto produjo cada una de las actividades económicas y se suman, ¿verdad? Pues el Banco de Guatemala, que es el que hace esta actividad, tiene diferentes métodos, diferentes fuentes que alimentan esta información para el cálculo del PIB. Digamos, para medir cuánto se construyó, cuánto generó la construcción, que es un producto, digamos, es un proceso del sector secundario, porque ahí hay transformación, hay combinación, ¿verdad? De materias primas, de trabajo, de bienes de capital. Es un proceso del sector secundario. Digamos, vamos a ver a quién se le ocurre, de dónde sale ese dato de cuánto se construyó al año. ¿Ustedes han visto a los del Banco de Guatemala o se los imaginan con un metro yendo a ver cuánto mide cada construcción? ¿O qué otra fuente de información? Hoy que estamos en la época del Big Data, ¿de dónde creen ustedes que sale el dato del total de metros construidos en la economía? ¿A dónde irían ustedes si los mando yo a averiguar cuánto se construyó el año pasado en Antigua Guatemala? Licenciado, cuando uno va a construir, creo que hay que pedir permiso en la MUNI, ¿verdad? Ajá. ¿No Y será que por ahí entonces, va? Se suben los datos. ¿quién tiene ese dato? Las municipalidades, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Danilo. Pilas, Danilo. Lo felicito porque sí es cabal. Es en las municipalidades, ¿verdad? La Cámara de Construcción también lleva esos datos, ¿verdad? Entonces, digamos, si queremos saber cuánto se produjo
de banano, de melón en el área agrícola, el Ministerio de Agricultura lleva bastantes estadísticas, ¿verdad? De la producción agrícola. Si queremos saber cuánto se exportó, digamos, bueno, eso ya es por el lado del gasto, pero si sabemos cuánto se exportó, ¿a dónde acudirían ustedes? A Gesport. Podría ser una fuente de datos, Bueno, pero ahí ¿a quién no se le escapa un dato de exportación o de importación? a la ¿En aduana. dónde? En las aduanas, porque ahí tenemos que pasar, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces hay fuentes de información diversas para medir esos valores de la producción o las variables que conforman el PIB, ¿verdad? Están las cámaras, digamos, los ministerios, digamos, en salud. ¿Cómo podemos medir los servicios de salud del año? Tal vez el Ministerio de Salud lleva estadísticas, ¿verdad? Entonces hay diferentes fuentes de información que van alimentando este cálculo del PIB por el lado del origen de la producción. Luego tenemos, yo se los mencioné ya en varias clases o en la clase pasada, que digamos el PIB, como se puede medir desde varios puntos de vista, primero se puede medir por el lado del origen de la producción, que es el valor de la producción total, ¿verdad? De bienes finales durante un tiempo, durante un año usualmente, dentro de las fronteras del país. Luego, a eso podemos calcularlo de otro punto de vista, que es calcular en qué, digamos, en qué se transforma esa cantidad de producción. Se transforma en ingresos para las personas que generaron esa producción, ¿verdad? Entonces, ese ingreso, digamos, las empresas pues venden esos productos, pero las empresas ¿en qué lo transforman? Pagan sus insumos, pagan sus materias primas, pagan sueldos y salarios o remuneraciones a los trabajadores, les pagan intereses a los bancos, pagan las rentas de los bienes de capital que utilizan, ¿verdad? De las bodegas, de las fincas, las tierras que arrendan. Entonces, ahí podemos hacer la otra medición, que es la medición del PIB por el lado del ingreso, ¿verdad? Que es esos ingresos que se generan. Entonces, ahí pues se suma el total de sueldos y salarios o remuneraciones a los trabajadores, el total de utilidades que obtienen los accionistas de las empresas, el total de rentas que se pagan, ¿verdad? Esas son estimaciones que hace el Banco de Guatemala, ¿verdad? Eh, porque los ingresos digamos, los ingresos en la economía, nosotros dividimos los factores de la producción en 4. ¿Qué son los factores de la producción? Son todos esos elementos o componentes que se utilizan para producir un bien o un servicio. Son 4. Uno es el trabajo entendido como ese esfuerzo humano, ¿verdad? Para producir algo. El 2 son los recursos naturales. Son los recursos que abastece la naturaleza, como decía, los granos básicos, las frutas, los vegetales, la madera, los peces, los minerales, todos esos son recursos naturales, ¿verdad? Si ustedes revisan, digamos, si se revisan ustedes la ropa que traen puesta, es hecha tal vez a partir de algodón o tal vez a partir de petróleo. Si miran su celular, tienen minerales, ¿verdad? Son hechos a partir de minerales. Entonces, son recursos naturales. Ese es el segundo factor, ¿verdad? Dijimos trabajo, recursos naturales. El tercero sería el capital o los bienes de capital, que son todos los bienes que se utilizan para producir un bien o un servicio. Digamos, la maquinaria, las máquinas, los equipos, las bodegas, los edificios, los vehículos, todos esos son bienes de capital, ¿verdad? Y por último está la capacidad empresarial o el emprendedurismo, ¿verdad? Que tienen las personas para organizar esos procesos productivos. Entonces, cada uno de esos factores tiene su correspondiente remuneración y eso lo vemos aquí en este esquema simplificado de la economía, ¿verdad? Digamos aquí, las familias le entregan esos factores de la producción a las empresas. Es esta flecha rosadita que está aquí o
como anaranjada pálida. Y a cambio, las empresas le dan remuneraciones a las familias por el uso de esos factores de la producción, ¿verdad? Le paga a sus trabajadores, le paga las rentas a los dueños de los bienes de capital, le pagan utilidades a los empresarios. ¿Qué otro bien nos falta aquí? Es decir, le devuelve el pago de los factores de la producción, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí, en esta flecha verde menta pálida, es una de las formas de medición del PIB, digamos, toda esta corriente de dinero, ¿verdad? El primero del origen de la producción, el PIB por el lado del origen de la producción, es esta flecha anaranjada, donde van los bienes de consumo, bienes y servicios. Y esos hay unos que se dividen, que son de la agricultura, de la ganadería, otros que son de la industria manufacturera, otros son de la construcción, otros son de las telecomunicaciones, otros son del transporte y logística, otros son de la industria forestal, ¿verdad? Entonces, todos esos bienes se suman y llegan de las empresas, llegan a las familias. Esto es el mismo valor que esta corriente verde de los pagos por los factores de la producción, ¿verdad? Digamos, aquí las empresas tienen esa producción, la venden a las familias y las familias tienen que pagar por ese dinero, por esos bienes, perdón, pagan dinero por esos bienes y servicios y esos regresan a las empresas. Con eso las empresas le devuelven el dinero a las familias por el uso de los factores de la producción. Y los factores de la producción que las familias le dan a las empresas son por el mismo monto. Entonces aquí tenemos un flujo circular en donde hay un flujo que es nominal y el otro que es en bienes y servicios o un flujo real. El flujo real sería ¿el qué color? ¿Y cuál sería el nominal? Nominal quiere decir dinero. La corriente real es la anaranjada, ¿verdad? Que son bienes de capital, servicios de los trabajadores hacia las empresas, recursos naturales, digamos, las empresas también, ese dinero que ellos reciben, por las ventas, es por la venta de bienes y servicios, ¿verdad? Que es la corriente real también, esta flechita anaranjada que está por acá, ¿verdad? Que va de las empresas hacia las familias. Y tiene su contraprestación, que es la corriente nominal, que es la verde que está acá, la verde pálido, que son los pagos por el uso de los factores de la producción que hacen las familias a las empresas y los pagos que las familias le hacen a las empresas por la compra de los bienes y servicios. Entonces, esa segunda forma de medir el PIB sería esta flecha verde pálido, ¿verdad? La primera que dijimos, digamos, el valor de la producción o el PIB por el lado del origen de la producción sería esta flecha anaranjada, ¿verdad? Sería en bienes, medir el valor de sus bienes. Y el PIB por el lado del ingreso o el pago a factores es esta verde pálida que está aquí, ¿verdad? Que viene con las familias. Tiene que ser por el mismo monto. Y luego hay otra forma que es el PIB por el lado del gasto. Es ver en qué se gastan las familias el dinero que obtienen por el pago de los factores, en qué se lo gastan, porque en el pago de los factores van utilidades, van salarios, van rentas, ¿verdad? Al final son familias las dueñas de todo eso. Y entonces las familias en qué se gastan esos fondos. Y aquí va de regreso esa corriente hacia las empresas. ¿Y qué es lo que vamos a explicar aquí? Miren, vamos claros, vamos bien, no se han aburrido mucho. No está repetido el tema. Si va repetido o se aburrieron o quieren platicar de otro tema, me dicen. Por mi parte está bien, licenciado. ¿Vamos bien? Sí, a mí vamos no. bien, licenciado. Sí, si se Sí, aburren, vamos me bien. dicen. Si se aburren, me dicen y podemos ver otro tema, regresar, adelantar.
¿verdad? O platicamos de algún otro tema que mejor si tiene relación con la clase, ¿verdad? Pero sí, lo que menos quiero yo es también dormirlos, aburrirlos, que la clase se vuelva tediosa. Entonces, viendo el PIB por el lado del gasto, que sería esto, aquí miren esta flecha, lo voy a regresar, para que digan el que molesta con regresar y avanzar, ¿verdad? Aquí miren, las familias se gastan este dinero, miren, aquí dice gasto de consumo o ingreso de las empresas por ventas de los bienes de consumo, ¿verdad? Es ese dinero, pero las familias, ¿en qué se pueden gastar el dinero? Ya lo habíamos platicado. Le voy a preguntar a Ana Florinda, ¿en qué se puede gastar su dinero usted, Ana Florinda? Ana Florinda estará en la clase. O le voy a preguntar a una de las personas que les agregamos los puntos hoy de sus presentaciones, que es Cindy. Cindy, ¿en qué se puede gastar su dinero, Cindy? Tal vez en ropa Ajá, o accesorios, ajá, o si es para la casa, sería en comprar comida, cosas así para consumir. ajá, todo eso es para consumir. ¿Usted hace presupuesto, Cindy? ¿Usted trabaja? No, no hago No. presupuesto, pero sí, mi mamá lo hace. Ah, bueno. Usted solo Ujú. es la que se lo gasta sin ver el presupuesto. Usted solo pide, ¿verdad? No. Así es cuando uno es hijo, ¿verdad? Y pues los papás le dan lo necesario. Digamos, si uno trabaja y obtiene su salario, digamos, Cindy, y a usted le ofrecieran un salario de 5,000 en una empresa, ¿cuánto le darían al fin de mes? ¿Cuánto calcula usted que le darían? ¿Le dan los 5,000 enteros? No, No, ¿verdad? no. ¿Qué le quitarían? Todos los impuestos que hay que pagar. Los impuestos, ¿verdad? El IX, que es un impuesto, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, digamos, del ingreso de uno no dispone de todo. Entonces, solo ahí va una parte que ya va para el gobierno, ¿verdad? Entonces, la parte que le queda a uno es una parte para, digamos, de lo que uno puede disponer, ¿verdad? Eso se llama ingreso disponible. Eh, y de ese ingreso disponible, como decía usted, se puede gastar en bienes de consumo, ¿verdad? En alimentación, en ropa, en diversiones, en distracciones, ¿verdad? En artículos para conservar la salud, en una renta para poder vivir en una casa, ¿verdad? Todo eso es el consumo. Y digamos en el caso suyo, Cindy, el pago de la universidad, que va ahí en esa parte, eso no es consumo, es una inversión, ¿verdad? Porque digamos, la inversión son los recursos que nosotros tomamos del dinero que tenemos disponible o de los ingresos que tenemos disponible, dice, para conservar o para incrementar la capacidad de producción futura de alguien, ¿verdad? Entonces, con esto de que ustedes están tomando clases, que están en sus cursos, lo que están buscando es ser más productivos, ¿verdad? Ya cuando uno ha salido de la universidad, pues tiene capacidad de resolver más problemas, de generar más valor, ¿verdad? Gracias a las técnicas que aquí aprendemos, gracias a muchas cosas que aprendemos durante la carrera, ¿verdad? O que experimentamos, ya somos más productivos. Entonces, la educación es una inversión, ¿verdad? Entonces, por el lado del gasto, las partes en que se divide el PIB pueden ser estas. Ahorita se las voy a poner. La fórmula es esta, el PIB igual al consumo más inversión
más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas. Miren, lo que pasa aquí es que, digamos, se asume como que la producción se mide a veces es que nosotros lo estamos viendo en teoría, pero medir el PIB es una cosa muy compleja, ¿verdad? Ya medir la realidad. Entonces, lo que se tiene en un país es la cantidad de bienes y servicios que están adentro de las fronteras de Guatemala. Eso es lo que mide el Banco de Guatemala, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, mira frijol y no sabe si el frijol viene de la China. Saben ustedes que nosotros comemos mucho frijol chino. Nosotros en Guatemala importa mucho frijol de la China. No todo se produce aquí. Entonces, si hay toneladas de frijol, pero tal vez el Banco de Guatemala no sabe si es producto nacional o producto importado, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí se tiene una medición del valor total de la producción. O se tiene a la vista, digamos, los bienes y servicios. Se le calculan los valores y se obtiene un valor. Pero para el lado del consumo, digamos, de esa producción se les restan los bienes que son importados porque esos no fueron producidos dentro de las fronteras del país. Por eso es que aquí se resta, ¿verdad? Porque no cumple con la condición que es producto interno. Interno quiere decir dentro de las fronteras del país, ¿verdad? Entonces, por eso se resta ese rubro de importaciones y se le suma lo exportado. ¿Por qué? Porque tal vez hay frijol que fue producido en Guatemala, pero ya está en El Salvador o está en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, ese frijol, como no está aquí a la vista, se suma al registro de las exportaciones para calcular el PIB, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del gasto, esta es la fórmula. Ahora, cada una de estas variables tiene su comportamiento y vamos a platicar un poquito de ellas. El que es el consumo es toda esa cantidad de bienes y servicios o aquello que gastamos de nuestro total de ingresos para obtener bienes y servicios que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades finales. Digamos, una necesidad final son aquellas en las que directamente el producto o el servicio entra a nuestro cuerpo y quedamos satisfechos con eso. Digamos, si ustedes miran películas en Netflix, ¿verdad? Es un servicio con el cual estamos satisfaciendo una necesidad de distracción, de solaz y esparcimiento, de información, de comunicación, ¿verdad? Esos son bienes de consumo, ¿verdad? Un vehículo que yo use para andar paseando o para mi transporte personal es un consumo, ¿verdad? El combustible que use, la ropa que compro, no digamos toda la alimentación, todas las medicinas, ¿verdad? Eso es puro consumo, ¿verdad? Eh, entonces, el consumo tiene también sus particularidades, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que hay quienes que consumen más que otros? ¿Han visto ustedes que hay diferencias entre las personas? Unas que consumen más que otras o no, aunque ganen lo mismo. Ustedes tienen amigos que consumen mucho, que se gastan todo su dinero en bienes de consumo. Y han visto amigos suyos que no, que son ahorradores. ¿Sí me siguen Sí, escuchando? licenciado. ¿Sí siguen escuchando? Vamos a ver quién me dijo que sí. ¿Quién me contestó? Yo, Cindy Capir. Cindy. Sí. ¿Y a quién le vino ahorita en la memoria que sea muy Gastón? Es de aquí de la clase, ¿no? No. Gastón o Gastona, ¿va? Yo soy Gastón, a mí me pagan y al rato ya no tengo dinero. A mí me gusta gastarme todo lo que pueda. Dicen que los economistas somos tacaños, pero es mentira. Y también conoce a alguien que sea bien ahorrador. Yo, licenciado. Ah, usted es ahorradora. Bueno, Sí, sí conozco también. entonces, ¿de qué depende? Entonces Cindy no se llevaría conmigo, fíjense, porque ella estaría diciendo, no, hombre, ahorre, guarde su dinero, ahí yo va de gastarlo, ¿verdad? ¿De qué depende que una persona gaste más o menos? ¿De qué cree usted, Cindy? Así las personas que conocen, de su carácter, sus hábitos, ¿verdad? Cómo fue. Necesidades y deseos.
necesidades, deseos, cómo, cómo fueron educadas, ¿verdad? En qué cultura crecieron, ¿verdad? Fíjense que yo soy bien gastón ahora porque cuando yo tenía 15 años falleció mi papá y mi mamá se quedó sola a cargo de nosotros. Entonces tuvimos un tiempo de mucha escasez. Eh, y entonces nos tocó limitarnos, ¿verdad? Y ahora cuando cada vez que puedo, mejor gasto, ¿verdad? Entonces, digamos, son condiciones, situaciones de cada persona. Pero hay un cálculo que se llama propensión marginal al consumo. Pareciera como en marciano, pero les voy a explicar qué quiere decir. Propensión es cuando uno está propenso o uno es dado a. Digamos, si uno dice, mire, yo soy muy propenso a estudiar, digamos, a leer. No puedo tener un poquito de tiempo libre porque yo lo uso para leer, ¿verdad? Es muy propenso a la lectura. Y alguien que diga, no, yo poquito leo, ¿verdad? Poquito, no mucho me gusta, es poco propenso a la lectura, ¿verdad? Entonces, esa propensión marginal al consumo quiere decir que hay personas más inclinadas a consumir más y otras que son menos inclinadas a consumir, ¿verdad? Entonces, la propensión marginal al consumo, lo que, lo que lee, digamos, o lo que mide es cuántos quetzales de cada quetzal que obtiene de ingreso, cuántos centavos se gasta en consumo. Digamos, hay personas que tienen una propensión muy elevada, ¿verdad? Y se gastan el 100% en consumo, ¿verdad? Y personas que no, que pueden invertir, ¿verdad? Porque o se gasta o se invierte, ¿verdad? El ahorro, digamos aquí, lo consideramos como una inversión. Entonces, digamos, hay economías en las cuales la propensión marginal al consumo es más alta que en otras. Y digamos también dentro de las familias, hay familias que tienen ingresos muy bajos, digamos, muy ajustados, y todo lo que obtienen de ingresos se lo gastan en consumo. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de ahorro. Era porque tienen todas sus necesidades pendientes de satisfacer, ¿verdad? Mientras que hay familias millonarios, digamos, miren este muchacho Luis Von Ahn, que es él creó, no sé si es el Duolingo que es de él, ¿verdad? ¿Me confirman ustedes? ¿Saben de quién es Duolingo? Que fue un Sí, guatemalteco, licenciado, él lo creó y también ¿verdad? creó aquí a lo El que usted estaba CAPTCHA, hablando, el CAPTCHA. CAPTCHA y ReCAPTCHA, ¿verdad? Ujú. Que es para ver, como les digo yo a veces a ustedes, miren, pónganme su cámara porque quiero ver que no es un robot el que me está hablando, ¿verdad? Digamos así como él que tiene ingresos altísimos, elevadísimos, él no se consume todo lo que gana, él su propensión marginal al consumo debe ser baja, porque no le alcanza para consumirse todo, es tanta plata que no se la puede consumir toda, ¿verdad? Entonces también esa propensión marginal al consumo depende del nivel de ingresos de las personas, pero al final se promedian, ¿verdad? Y se mide la propensión marginal al consumo de las personas. Por otro lado, ahora les voy a hacer otra pregunta. Vamos a ver quién me contesta. Es que ustedes no me quieren contestar. Me están haciendo bullying. No, eso no es bullying. Aquí tengo la foto de William. William, ¿está por ahí? William Giovanni. Sí, licenciado, acá estoy. Vamos a ver, William, usted se ha quedado, usted trabaja, Por el momento no. pero ha trabajado. Sí, licenciado. Bueno, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo? Nos morimos. Definitivamente hay que apretar más el cincho. Ajá. ¿Y qué hacemos? Pues Cuando tratar uno la se queda manera sin de ver. trabajo, digamos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos quedamos sin trabajo para seguir manteniéndonos? Digamos, no sé si usted es padre de familia, pero ya cuando uno es padre de familia, se lo lleva al río, como decimos en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, digamos, o hacemos normalmente cuando nos quedamos sin trabajo? Evitar compras innecesarias. Ajá, ya no va uno al cine o eh, ya no se compra perfumes, ya no
evita tal vez comprar en las edades que están ustedes, invierten mucho en juegos electrónicos. ¿En qué cosas invierten ustedes? Así que no son necesarias, William. Pues en las salidas con los amigos. Las salidas, ¿verdad? Con los amigos. Ajá, hay que inviten ellos ahora, ¿va? Pues Si sí. quieren que no vaya. ¿Qué otras cosas? A ver, ayuden a William. ¿Quién quiere decir ahí cosas que dejamos de consumir cuando nos quedamos sin trabajo? Evitar de comprar mucha comida chatarra porque uno se da unos lujos cuando tiene dinero y cuando no, pues Ajá, sí. definitivamente solo lo necesario. Ajá, sí. Y es cara, ¿verdad? Es un desayunito en Campero, en McDonald's, sale como 45 quetzales, ¿verdad? Cuando en la casa nos sale puede salir un desayuno en 10 quetzales, tal vez, o menos. Entonces, bueno, ¿y de dónde obtenemos los ingresos para cuando nos quedamos sin trabajo? Para los gastos necesarios. De mi liquidación, Lick. De la liquidación va. ¿Y eso cuánto tarda? Dependiendo al consumo. Ajá, pero digamos, pongámosle una cifra en meses. Un par de meses, 3 meses. Unos 3 meses, va. Y después se acabó la liquidación, después que viene. Del ahorro, Lick. Del ahorro. Fíjense ustedes que en los libros de los gringos dice que ese consumo, eso se llama consumo autónomo, ese consumo que no depende de nuestros ingresos. Y los gringos dicen que salen de los ahorros, pero según ellos que los guatemaltecos ahorramos, ¿va ustedes? Ahorran los que No, Lick, tienen, se puede ahorrar. ahorran los empresarios, ¿va ustedes? Pero nosotros es muy, muy difícil, pues en la mayoría de la población, ¿verdad? Que obtiene ingresos, digamos, si uno mide los ingresos de los guatemaltecos y hacemos el cálculo, yo les comenté la semana pasada del indicador de Gini, ¿va? El índice de Gini, que mide qué tanto se concentra el ingreso en pocas personas en una sociedad. La mayoría de nuestra población no obtiene ingresos, obtienen ingresos muy bajos, ¿verdad? Entonces, sí, Álvaro tiene razón, que los libros dicen que del ahorro, dicen que el consumo autónomo sale del desahorro, o sea, ir a retirar dinero al banco. Pero no sé Acá no cuántos de se puede, ustedes, Lick, porque muchos viven al día. casi todos vivimos así, ¿verdad? Entonces es bien difícil, pero bueno, me decía un amigo la vez pasada, mira, me decía, es que la diferencia entre Estados Unidos y Guatemala es que allá tenés que trabajar en Estados Unidos porque no hay quien te regale, pero ni un pan, ¿verdad? Se puede morir uno en la calle que no hay quien por uno. En cambio, en Guatemala me decía que aquí tenemos una tía, tenemos un primo, tenemos un compadre, tenemos un amigo, y esa solidaridad no existe en otras economías, ¿verdad? En otros países. Entonces, el consumo autónomo es esa parte del consumo que sale puede ser del ahorro, puede ser de qué sé yo, ¿verdad? Digamos, de alguna manera esa liquidación que mencionaba mi amigo ahí, William, es un ahorro, ¿verdad? Entonces, el consumo se divide en consumo autónomo y el consumo inducido. El consumo inducido es el que depende de cuánto estemos ganando, cuánto tengamos de ingreso. Mientras que el consumo autónomo no, ese lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer. ¿Verdad? Buscamos quien nos preste, buscamos quien nos regale, de los ahorros, de la tarjeta de crédito, como sea, pero nosotros consumimos. Ese es el consumo autónomo. Es un consumo mínimo, diría yo, ¿verdad? Nuestro consumo eh, más bajo que podemos hacer para seguir subsistiendo, para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, el consumo inducido sí está relacionado con el ingreso y es esa C por Y sub D. Y la Y sub D es nuestro ingreso disponible, que es el dinero que nos pagan en la empresa, pero el que de veras nos pagan, ¿verdad? Ya quitando los impuestos, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo más detallado. Aquí habla de que el consumo sí está relacionado en forma directa con el PIB. O sea, mientras en un país haya más PIB, mayor va a ser el consumo de las personas, porque está el PIB en macroeconomía lo representamos con esta Y,
con esta Y mayúscula. Entonces aquí es un signo más. Miren, disculpen, yo aquí tengo malo ese signo. Pero entonces mientras más alto sea Y, más alto va a ser el consumo, ¿verdad? El consumo puede ser influido por la tasa de interés y por el gasto del gobierno. ¿Por qué? Por la tasa de interés. Si nos ponen una tasa de interés muy baja en los bancos, mucha gente va a preferir mejor gastarse ese dinero que irlo a guardar al banco, ¿verdad? Y además, si nos ponen la tasa de interés muy baja en las tarjetas de crédito o en los créditos o en los préstamos, preferimos endeudarnos, ¿verdad? Y consumir. Una tasa de interés alta restringe el consumo, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de los intereses en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que cuando están muy altas, le da temor a uno poder endeudarse, pues, para consumir. Yo en mi caso, ustedes ya me pasó la experiencia de que tuve 2 tarjetas de crédito al mismo tiempo, las topé y me costó muchísimo trabajo salir de ellas, ¿verdad? Entonces a mí me llaman y me ofrecen tarjetas de crédito y no las acepto, por eso. Un consumo del gobierno, digamos, el gasto del gobierno puede ser que motive el consumo porque es dinero a veces que le da a las personas, sobre todo en estas transferencias. Las transferencias son como subsidios que el gobierno le da a las personas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes en el tiempo del gobierno de Álvaro Colom? Habían unas transferencias solidarias o algo así, ¿verdad? Que les daban a las familias por cada hijo que tenían una cantidad de dinero, cada hijo que mandaran a la escuela, ¿verdad? Después en el gobierno de Pérez Molina fue el seguro, el bono seguro. Creo que en el tiempo de Colom era el bono solidario. Después en el tiempo de Pérez Molina era el bono seguro, algo así, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, ese gasto del gobierno puede incentivar el consumo de las familias. Las expectativas también pueden aumentar o disminuir el consumo. Si nos dijeran que el fin del mundo es la otra semana, ¿qué harían ustedes? Se darían una semana de la vida loca y consumiríamos todo, topamos las tarjetas de crédito, nos endeudamos, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? O bien nos dicen, miren, muchacha, viene una guerra, otra guerra, Estados Unidos contra la China. Y entonces mejor ahorremos, ¿va? Mejor ahorita guardemos frijol, guardemos azúcar, guardemos maíz, ¿verdad? Puede ser que una situación como esa, entonces el consumo se ve influenciado por las expectativas, ¿verdad? ¿Qué harían mis amigos a los que les gusta el fútbol? ¿Qué harían si dijeran que el próximo mundial va a ser en Centroamérica? Puede ser que hayan ciertas acciones de consumo, ¿verdad? Que se motiven o se desmotiven por el mundial. Un mundial de fútbol aquí en Centroamérica. La primera sede sería, ¿cuál? El Mateo Flores. Estaría el Cuscatlán en El Salvador, el Estadio de San Pedro Sula. En Nicaragua, no sé qué tal anden de estadios. En Costa Rica hay como 3 estadios así buenísimos, ¿verdad? Hay uno que se los construyó el gobierno de la China, ¿verdad? Hay un estadio ahí en Costa Rica que es un estadio de color rojo, me recuerdo así como de metal, ¿verdad? Muy bonito. Entonces esas situaciones pueden motivar, el consumo. Vamos a ver, aquí hay otras variables. Por aquí tenemos la inversión. La inversión, ya lo dijimos hace un ratito, es la cantidad, digamos, del total de ingresos que nosotros obtenemos, que dedicamos para aumentar la capacidad productiva. Aquí dice para aumentar el stock de capital. El stock de capital son maquinaria, edificios, equipos, ¿verdad? Pero que hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. Digamos, les decía a ustedes hace un rato, estudiar aumenta nuestra capacidad productiva para el futuro. Entonces, eso es inversión, ¿verdad? Entonces, la inversión nos permite tener una mayor capacidad instalada. Capacidad instalada se refiere a, digamos, la capacidad que tenga una unidad productiva, la capacidad máxima que tiene de producir un bien. Digamos, si yo tengo un taller de costura y yo dijera, mire, aquí tengo 8 máquinas overlock, 8 máquinas planas y 8 máquinas, hay unas que hacen ojales,
no sé si cuál de ellas son. Y yo tengo capacidad de producir aquí 2,000 blusas a la semana, ¿verdad? Esa es mi capacidad instalada. Aparte de la capacidad utilizada, ¿verdad? Si produzco 1,000, produzco 1,500, pues esa es mi capacidad utilizada, pero la capacidad instalada es la capacidad que tengo máxima de producir. Entonces, a mayor inversión, mayor capacidad instalada. Pero la inversión, casi que igual que bueno, esta está inversa al consumo, ¿va? El consumo iba en una relación inversa también, ¿verdad? Menor tasa de interés, mayor consumo. Y a mayor tasa de interés, menor consumo. Esa es una relación inversa. La inversión también tiene el mismo sentido de relación. Es decir, que es una relación inversa con la tasa de interés. A mayor tasa de interés, menor inversión. Y a menor tasa de interés, mayor inversión. ¿Por qué? Si la tasa de interés en los bancos por los préstamos está muy cara y nosotros quisiéramos poner un negocio, poner una empresa de producir y vender chocobananos, por ejemplo, pero tenemos que comprar maquinaria, tenemos que tener capital para rentar una bodega, tenemos que comprar motocicletas para hacer la distribución, tenemos que comprar congeladores, eh, unas tipo hieleras para que lleven en las motos. Todo eso, si lo quisiéramos comprar financiado y la tasa de interés está muy alta, nuestra ganancia se nos va a ir en pagarle intereses al banco. Entonces puede ser que mejor no decidamos hacer la inversión, ¿verdad? Por el contrario, si la tasa de interés está muy baja o está baja, y nosotros calculamos nuestro proyecto, el flujo de dinero o flujo de efectivo que tendría el proyecto, si la tasa es muy baja o una buena tasa de interés en préstamos, sí, ¿verdad? Entonces la tasa de interés empuja o detiene la inversión, ¿verdad? La tasa de interés si es baja, la empuja, y si es alta, la detiene. Y la inversión incrementa el PIB. Digamos, aquí si vemos la ecuación del PIB que tenemos aquí. Si ustedes miran aquí, la inversión tiene signo positivo. ¿Qué quiere decir? A mayor inversión, mayor PIB. Y además de que tiene el efecto multiplicador de que la inversión va a posibilitar hacer crecer el PIB del siguiente año, ¿verdad? Porque ahí con la inversión se va a producir más. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Les pregunto si vamos claros. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, seguimos conectados. Yo les ruego que cuando les pregunte, sí, que me contesten, pues, para saber si, porque no sé si de repente ya estoy desconectado con ustedes. Bueno, y el Estado puede influir sobre la inversión, ¿verdad? ¿A través de qué? De la tasa de interés, porque la tasa de interés del mercado nacional, el mercado financiero, se puede ver influida por las decisiones que tome el Estado a través de la Junta Monetaria. En el caso de Guatemala, ellos pueden poner una tasa de referencia alta, una tasa de referencia baja. Miren, en Estados Unidos, ¿qué pasó? En Estados Unidos están en grandes problemas ahorita de una inflación elevadísima. ¿Por qué? ¿Dónde se originó? Porque en el tiempo de la pandemia, Estados Unidos le dio plata a los empresarios y le dio plata a la gente para que no salieran a trabajar y para que tuvieran lo que necesitaban para su consumo, ¿verdad? No, yo les iba a decir sus frijolitos y sus huevitos, pero allá creo que comen de otras cosas. Entonces, pero dieron mucho dinero en Estados Unidos. Y según entiendo, quintuplicaron, según un dato que yo vi, quintuplicaron la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que andaba en circulación normalmente en Estados Unidos por las ayudas que dio el gobierno, la quintuplicaron. Y eso ahorita lo que provocó es que haya mucho dinero en la economía y que subieran los precios, porque hay mucho dinero, mucho papel, digamos, de papel moneda en la calle. Entonces el dólar vale cada mes menos porque la cantidad de bienes y servicios se redujo, porque bajó la producción. Entonces, digamos, fíjense que yo compré una vez un mango verde en Los Ángeles, me costó $5.
hace un montón de tiempo. Ahora imagínense cuánto costará. Digamos, si un mango verde costaba $5, habiendo la cantidad de dinero que estaba, pero si ese dinero se multiplica y ahora cada gente carga un montón de dinero, el mismo mango verde puede ser que cueste $10, $15, ¿verdad? Entonces hay problemas serios en Estados Unidos por eso, porque se generó mucha inflación y además para que la economía fluyera más, que hubiera más consumo, que hubiera más inversión, bajaron la tasa de interés, casi la llegaron a cero cuando estuvo la pandemia. Ahora están subiendo la tasa de interés líder en Estados Unidos, es la tasa prime y la tasa subprime, las están subiendo para que se limite un poco el consumo, que se limite un poco la inversión y para que el dinero entre a los bancos y entonces que controlen la inflación. Va poniendo tasas de interés más altas, la gente va, en lugar de consumir, va a ver que les conviene ahorrar ese dinero en el banco, ¿verdad? Y entonces de esa forma esperan ellos controlar la inflación, ¿verdad? Que se elevó mucho en Estados Unidos ahora y que nos la están contagiando a nosotros, ¿verdad? Parte de eso pues es las crecidas de precios en Guatemala. También el Estado puede influir sobre la inversión a través de la política comercial, que la política comercial son las acciones que hace el Estado para que un país pueda negociar de mejor manera sus productos, tanto lo que exporta como lo que importa con otros países. Digamos, por eso se hacen tratados de libre comercio, se hacen tratados bilaterales, ¿verdad? En donde, por ejemplo, un producto guatemalteco va a entrar a otro país con algunas preferencias, ¿verdad? Con algunas condiciones especiales, por ejemplo, que no les cobren impuestos de entrada, que no les cobren los aranceles, o que pongan, digamos, que pongan muy pocos controles fitosanitarios, por ejemplo, a los productos que Guatemala exporta, ¿verdad? Entonces, digamos, a través de la política comercial, el Estado puede influir sobre la inversión. La política industrial también, que el Estado puede fomentar la generación de industrias. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el decreto 2989 que exonera de impuestos a las industrias que se establecen en Guatemala para producir, para exportar, ¿verdad? Les exonera de algunos de los impuestos durante algún tiempo, ¿verdad? Entonces se puede influir sobre la inversión. La política laboral también de Guatemala puede ser que se acuerde capacitar de manera muy fuerte, muy integral a los trabajadores de Guatemala y que eso haga que haya mano de obra calificada en el país para poder desarrollar de mejor manera un proyecto, ¿verdad? Un proyecto productivo, ¿verdad? Entonces, digamos, el Estado sí puede influir. Hay muchas otras formas en las que el Estado puede influir sobre la inversión, ¿verdad? Pero según nuestra fórmula, principalmente vimos que la inversión depende de la tasa de interés y del PIB también, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito del gasto del gobierno. El gasto de gobierno incrementa el PIB. En la fórmula que vimos, tiene signo positivo, ¿verdad? El PIB, el gasto del gobierno, pues sale de las recaudaciones que hace el Estado, ¿verdad? Entre la población. Pero en general el gasto de gobierno incrementa el consumo también, pero también incrementa el PIB de manera inmediata. Las exportaciones incrementan el PIB, ya les mencioné por qué, ¿verdad? Porque son bienes que están en el exterior, que tal vez no son visibles aquí en la medición, pero que fueron producidos localmente, entonces se toman en cuenta en el PIB. Las exportaciones son influenciadas por el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto, es decir, que nos paguen 10 quetzales por $1, favorece las exportaciones. ¿Por qué? Porque los exportadores van a querer vender más, porque cuando traen sus dólares a Guatemala se les convierten en más quetzales. Y entonces eso les permite tal vez poder bajar sus precios en el mercado internacional, ¿verdad? Entonces, un tipo de cambio alto favorece las exportaciones y un tipo de cambio bajo las desfavorece, porque los quetzales, es decir, los dólares que traen ellos o las divisas que traigan al país
producto de sus ventas se les vuelven menos quetzales y eso les alcanza menos para cubrir sus gastos, sus costos. Y el tipo de cambio también es influenciado por el Estado, por la política cambiaria del Estado, puede ser manejado así, de esa manera. Y las importaciones, al contrario, disminuyen el PIB porque ahí en la fórmula vimos que tienen signo negativo, pero son necesarias para producir. Ya ven que aquí en Guatemala somos muy dependientes de los combustibles, de materias primas, de maquinaria y de muchas cosas para poder seguir produciendo. Es al contrario, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio está bajo, la gente quiere importar más cosas porque están más baratas las importaciones. Pero en cambio, si el tipo de cambio está alto, la gente se limita porque salen más caros los productos importados. Y aquí tengo un ejercicio de determinación del PIB, pero ese no lo vamos a hacer ahora. Así es de que dejamos hasta acá la clase. No sé cómo vamos bien. Para la siguiente semana, ¿sí? Tutto bene. Para la otra semana tenemos que 28 de mayo, el PIB real y el nivel de precios. Vamos a... Yo no sé si ya el capítulo 26 lo trabajamos con ustedes. O el capítulo 20 creo yo que es el... Por favor, estén pendientes del portal. Voy a revisar hoy en la tarde ese tema y les voy a poner alguna actividad, ¿verdad? Yo recordaba que les había puesto 3, o no recuerdo si eran 2 nada más, pero por favor revisen su portal y estén pendientes de las actividades que tengamos pendientes, que ya nos van quedando pocas, ¿verdad? Ya vamos terminando el semestre. Según mi programa, tendríamos el examen final el 4 de junio, es decir, que nos quedan un par de clases, ¿verdad? Nos queda solo la del 28. ¿Sí estamos bien así? Solo la próxima clase. Sí, licenciado. Sí, qué alegre para ustedes porque ya van a terminar el curso de introducción a la economía y ojalá que hayan aprendido cosas interesantes, ¿verdad? Que les sirvan. Fíjense que ustedes pensarán que como administrador de empresas, ¿de qué les va a servir la economía? ¿Verdad? No sé si a veces lo piensan, pero un administrador de empresas que no sabe del entorno, que no sabe de la economía, hacia dónde va la economía, qué se puede esperar, es un administrador que le van a pegar como cuando uno va al mar y lo tira a una ola, ¿verdad ustedes? Buenas arrastradas. Entonces es interesante, es importante y necesario que ustedes sepan de economía. Así es de que no sé si hay alguna duda, inquietud. Licenciado, ¿cuánto de zona tenemos a la fecha? Miren, yo les ofrecí ver eso, ¿verdad? Déjenme, voy a ver si hoy puedo en la noche o denme un par de días para ver cómo van. Y les digo cómo vamos, si me hace favor. Entonces lo dejamos hasta acá. Pasen muy buena tarde, buena semana. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, licenciado. Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias, licenciado. Cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Qué bonita una periquita que se oyó por ahí. Cuídense.